Por ahí, pero a lo mejor le mando el nombre. Vaya, me manda el nombre. He ido por ahí y nada. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Buenos días, Lick. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Excelente. Qué bueno. Qué bueno que estamos. Buenos días, Lick. Buenos días. Usted siempre en Francia. Perdón, ¿me dijo algo? Siempre en Francia, le digo, porque pone siempre Siempre, licenciado. siempre pone el fondo con la Torre Eiffel. Sí. Bueno, vamos a ver. Ya vamos a terminar el ciclo, ¿va? Ya casi, licenciado. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciado, ¿qué tal? Por acá, mire, siempre. Y ustedes ya están viendo la finalización del ciclo, ¿va? Sí, ya sentimos que ya casi llegamos a la meta. Qué bueno. Qué bueno, pero ya con un perfil claro de que vamos a salir bien. Sí, Lick, porque ya desde el segundo registro ya uno ya se da una idea, ¿verdad? De que Claro. y ya va bien o no. Correcto, correcto. Ya hace un balance uno, ¿verdad? Ya puede hacer un balance preliminar, tentativo. Esta mañana quería comentarles algunas generalidades del dossier que creo que ya están conformando en grupo. El dossier sobre las COVID clases de sociología. Fíjense que el ánimo de hacer esta actividad estriba en que queremos como dejar un testimonio como grupo de clase y también como asignatura de que es posible un análisis sociológico de la pandemia COVID-19 y que el dossier va a constituir pues en esa evidencia de cómo la sociología trata un problema de esa naturaleza. O sea, de hecho, dentro de la rama de la sociología existe la sociología de la enfermedad. Claro, a esta altura ya tenemos que hablar de una sociología de la enfermedad porque la realidad se ha complicado, se ha complejizado y que el dossier va a constituir como un referente de cómo una ciencia social puede tratar o analizar un problema inmediatamente biológico, ¿sí? Porque en realidad el COVID-19 es digamos, es un fenómeno biológico, inmediatamente. Pero sus repercusiones, sus incidencias, sus consecuencias, entonces ya ahí como que se distribuyen dentro de los distintos campos en los que hemos estado analizando. Parece que el dossier va a ser como un documento valioso que hable sobre el problema de la pandemia y su incidencia en la realidad histórico-social salvadoreña o salvadoreña. Porque no podemos hablar de los otros casos porque sería como irresponsable, sería como impertinente estar hablando de los casos de otros países. Claro, hay datos, hay
digamos, particularidades y hay especificidades, pero los sociólogos de esos países están como en la obligación de hacer una labor. Pero nosotros vamos a dejar este ciclo, ese testimonio, esa evidencia. Entonces, yo lo considero como la sociología de la pandemia COVID-19. Y esto va a quedar plasmado pues, en este documento que le hemos denominado dossier. Esa es una generalidad que yo quería comentar. Otra generalidad que yo quería como que me dijeran ustedes algo es si han tenido alguna dificultad para empezar a hacerlo o para poder ya conformarlo. Y acuérdense que es una colección, es una compilación. ¿Sí? Es una compilación de las clases en las cuales se trata el problema. Yo quisiera saber si a esta altura ustedes han tenido algún tropiezo, alguna duda, alguna, digamos, alguna inquietud también. Yo estaría presto, pues, a dar el tratamiento y aclarar. No sé, porque acuérdense que lo van a entregar el 29. ¿Sí? El 29 creo que el 29, ¿verdad? De este mes está ya la entrega. Si me equivoco en la fecha, por favor, corrija. No sé si hay algún comentario, alguna opinión. Pues fíjese, licenciado, que nosotros ahorita lo estamos empezando a hacer. Si surge una duda, se lo pongo en el foro o le escribo a usted, porque estamos empezando ahorita haciéndolo, ¿verdad? Si Ajá. surge alguna pregunta, le voy a consultar. Sí, gracias, Leticia, por tu intervención. Resulta que en la guía, pues, hemos querido como abarcar, pues, todas las inquietudes como en el cómo, porque el qué ya se sabe. Muchas veces el cómo dificulta, pero afortunadamente hemos querido atinarle muy bien al cómo. El dossier, por su naturaleza, es una compilación, ¿sí? Es una selección de documentos, en este caso las clases, en las cuales hablan de un solo tema. Y ustedes no me van a hablar de otros problemas, aunque los hay. Así que gracias por tu opinión, Leticia, lo tomo muy en cuenta. De hecho, yo en todo el día paso, después de clases con ustedes, yo trato de estar siempre en contacto con la plataforma y también por otros medios, ¿verdad? Que son el WhatsApp y el correo electrónico. Bien, entonces siguiendo con la ruta que nos va a llevar pues a que tengamos pues un panorama bastante acertado, a mi modo de ver, sobre lo que es el impacto de la pandemia COVID-19 en los distintos ámbitos de la vida de una sociedad, de una formación social como es la salvadoreña. Entonces, este día, pues, vamos a analizar ahora el impacto de la pandemia COVID-19 en la violencia, y específicamente en lo que es el problema de la violencia de género y la violencia infantil, ¿sí? En la violencia infantil. Así que vamos a establecer pues ya un vínculo con un problema muy complicado, muy complejo para la vida de la sociedad salvadoreña. Sabemos que la violencia es un fenómeno recurrente y estamos viendo que no solo la sociedad salvadoreña, esto es mundial. Fíjense que hoy en la mañanita estaba yo leyendo en Facebook, estaba yo teniendo contacto con una noticia
de un tiroteo una escuela en Rusia, ¿sí? Y que el responsable de este tiroteo, pues, le dio muerte a 11 personas, imagínate. Es un problema pandémico, sí, la violencia. Yo creo que es un problema pandémico que también tenemos que darle tratamiento y vamos a tener que hablar y escribir sobre ese problema. Y la sociedad salvadoreña no se escapa. Fíjense que el fenómeno de la violencia en El Salvador, yo lo podría plantear como referente pues, la colonia, desde la colonia. La sociedad colonial salvadoreña, o lo que es ahora El Salvador, la violencia también fue algo muy, muy recurrente, fue constante. Hubo violencia también en esos 300 años de colonialismo. Entonces, es un mal endémico, ¿verdad? Es un mal endémico y que todavía pues nos está lacerando y también nos tiene de rodillas. Ojo con eso. Nosotros creemos que la pandemia la pandemia COVID-19 nos ha venido a poner de rodillas. Es cierto, pero también está la violencia. Así que yo creo que tanto ustedes como yo no hemos tenido, claro, como son niveles, hemos tenido algunas experiencias en distintos niveles, en distintos campos, en distintos lugares, en distintos tiempos. Ojo con eso. Entonces, pues, la violencia, ¿verdad? Vamos a hablar esta mañana y vamos a madurar algunas ideas que a mi modo de ver, pues, es necesario, pues, que nosotros los abordemos desde ciertos puntos de vista y de ciertas consideraciones. Bueno, hay una introducción a la problemática. Miren, yo les voy a decir algo. Y de principio, como principio metodológico, debe de también estar en ustedes. Las introducciones son lo último que se hace de un trabajo, de un análisis. Ustedes cuando hagan análisis, que me imagino que lo van a hacer, la introducción quizás es esa parte de la estructura de todo trabajo científico y técnico también, que es lo último que se hace, aunque estás al en primera plana, ¿sí? Es como uno de los aspectos que primero se leen. Pero como producto de un análisis, como producto de una labor científica, la introducción es lo último que se hace. Así que esta introducción, el hecho de que esté en primera, como una diapositiva, ustedes no puedan visualizar que es el producto de todo un proceso, Así que voy a tomar la libertad de leérselos, porque tiene muchas cosas que ustedes deben de tomarlas muy en cuenta. No cabe duda que es insoslayable el contexto preexistente a la pandemia COVID-19. Y sería irresponsable y sospechoso atribuirle responsabilidad de los orígenes y las causas de los males endémicos de la sociedad salvadoreña de los últimos 200 años de existencia como república. Lo que sí que hay que enfatizar que como un proceso, mediación o expresión de una crisis civilizatoria, es necesario tomarla como una manifestación o referente del socavamiento que la relación entre seres humanos y naturaleza ha alcanzado y sobrepasado los límites naturales para expresarse y trascender
a los niveles en los que solo los seres humanos les era exclusivo. Lo anterior implica, aclarar, que esos niveles o realidad histórico-social han sido impactados en sus entrañas, no porque funcionaban para el bienestar humano, sino que por el grado de vulnerabilidad y crisis estructural, y que en países como El Salvador se han visibilizado lo tan mal que funcionamos como sociedad. Y el fenómeno de la violencia en todas sus manifestaciones da cuenta del grado de deterioro al que hemos llegado como especie. De ahí que, como curso de sociología, no se puede eludir dicha situación apremiante y que imposibilita la vida. Bien, esta introducción, pues, desde ya aclara, ¿sí?, de que antes del aparecimiento del COVID-19 había una situación preexistente, problemática, complicada, compleja. Y una de ellas era la violencia. Y la existencia de situaciones de vulnerabilidad, de problemas que infringen vulnerabilidad, existían como una evidencia de lo tan mal que venía también siendo o estando la sociedad salvadoreña. Eso es muy importante, porque hay que ver el problema, hay que ser honrado con la realidad, ¿sí? Cuando uno es honrado con la realidad, uno no anda exagerando, pero tampoco anda minimizando. Y aquí lo que queremos ser es ser honrados. Bien. De ahí que podemos plantearnos la siguiente idea, pues el impacto del contexto pandémico en un problema preexistente, o sea, la violencia. Leticia, ¿podrías leerme esta diapositiva, por favor? Sí, dice, la pandemia COVID-19 ha agudizado y complicado el problema de la violencia y que antes de la pandemia ya asumía las connotaciones de epidemia por el número de muertes provocadas por cada 100.000 habitantes y la incidencia en la violencia de género infantil constituyen expresiones de la espiral dentro del contexto pandémico a partir de marzo del 2020 hasta el día de hoy. Gracias. Bien, aquí ya como nos hemos adentrado en el problema, ¿sí? Porque ya estamos señalando especificidad y particularidad. Ustedes saben que la violencia es un problema general, pero tiene especificidades, ¿sí? Entonces, nos vamos a enfocar pues en lo que son a dos grupos humanos, ¿sí? Son dos grupos humanos que tienen particularidades y tienen especificidad. En primer lugar van a ser las mujeres y también los niños. Ya en el proceso van a ver que incluí también a los adolescentes, ¿sí? A los adolescentes. Bien, entonces la idea que nos acaba de leer Leticia, pues, nos dice también pues que ya antes de la pandemia era un problema también con características epidémicas, ¿sí? ¿Y por qué? Por el número de muertes provocadas por cada 100.000 habitantes. Resulta que la Organización Nacional de las Naciones Unidas habla de la violencia y lo mide en cada país o en cada región, en cada continente, pero es un vínculo entre el número de muertes que se da diariamente, ¿sí? Diariamente, por cada 100.000 habitantes. Ahorita, supuestamente, el número de muertes provocados por la violencia ha disminuido. Este es un dato que no le he puesto, pero uno leyendo los periódicos dice, se habla de 10 a 11 muertos, ¿sí? De 10 a 11 muertos, no provocados por el COVID, sino que por la violencia. Entonces se habla de 10.1, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que dice la ONU? Que, bueno, cuando en un país suceden 10 asesinatos o más, entonces ya no se puede hablar de una situación, digamos, eh, en la cual no es alarmante, sino que ya de 10 en adelante ya es una situación de crisis y es alarmante. Entonces se puede hablar de una epidemia. Entonces en El Salvador tenemos ya una epidemia. ¿Sí? Además del problema del COVID, que se llama violencia. ¿Sí? Entonces, y la otra situación es cómo el COVID vino a complicar más el problema de la violencia de género y la violencia infantil. ¿Sí? Bueno, recuerdan la cuarentena domiciliaria obligatoria y el cierre también de la economía. Yo tomo siempre esas dos variables, esos dos problemas, esos dos hechos. ¿Sí? Esos dos hechos. ¿Por qué? Porque quizás son los que más problemas vinieron a agudizar, no a provocar, sino que a agudizar, que no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, al menos, yo no sé si ustedes tienen experiencias, incluso con sus familias, es posible que las tengan, ¿sí? Porque yo veo que muchos de los compañeros que son de la materia son mujeres, ¿sí? Son compañeras. Y que en realidad, pues, la violencia de género en El Salvador, al menos en El Salvador, se enfoca más a las mujeres, ¿sí? Que a cualquier otro género. Ojo con esto. Estoy hablando de género, no de sexo. Entonces, en El Salvador, ¿sí? La violencia de género ¿sí? Se configura a partir de la vulnerabilidad y de la violación de sus derechos a la mujer. ¿Sí? Bueno, en otros países puede surgir también que no sean las mujeres, sea otro género, los hombres, ¿sí? Los hombres. Entonces, o también la población perteneciente al LGBTI también. Pero eso es en otros países, pero el caso de El Salvador específico, ¿sí? Es contra la mujer. Eso no quiere decir también que hayan excepciones en donde sean hombres, en donde recae la violencia de género. Entonces, esto puede incluso despertar mucho más discusión. Entonces, vamos a ver pues aquí durante el contexto de las pandemias, perdón, de las cuarentenas domiciliarias obligatorias, el problema adquirió connotaciones fuertes, ¿sí? Dramáticas, tanto para las mujeres como las niñas. ¿Puede alguien comentar algo? Yo le daría algún espacio porque en realidad ustedes pertenecen a familias y es posible que hayan habido algunos sucesos, algunos episodios y que quizás nos quiera dar algún testimonio. No sé, solo levante la mano y yo le permito. Bueno, entonces lo que veníamos hablando, la pandemia COVID-19 ha visibilizado aún más la violencia de género. Ojo, esto es bien grave, porque la realidad histórico-social configura problemas que no se visibilizan. Y es lo que decimos nosotros, invisibilizado. Solo se visibilizan algunos. Bueno, el de la violencia se ha visibilizado, pero ya el de la violencia, por ejemplo, de género, muchas veces ha caído en la invisibilización. ¿Sí? En la invisibilización. Entonces, con el problema de la pandemia, COVID, está vino como a hacer brotar, ¿sí? Hacer como que saliera flor de tierra,
el problema de la violencia de género. Entonces, vean, por eso esta idea es válida al plantear pues, que vino a visibilizar aún más la violencia de género. ¿Por qué decimos aún más? Porque ya se venía también analizar el problema. Nada más que con la pandemia COVID se vino, como nosotros hablamos de una espiral, por favor tengan en cuenta lo que es la figura de una espiral. Una espiral sube. O sea, el movimiento en espiral siempre va subiendo. Si al mismo nivel, pero no en el mismo, digamos, en el mismo punto, pero no al mismo nivel. Eso es lo que quiero decir. O sea, ese es, por eso que se habla de una espiral de violencia. Bien. Así que es necesario, pues, que la violencia de género se le dé también la verdadera dimensión que configura. ¿Sí? Y eso es lo que podemos plantear aquí en esta diapositiva. ¿Sí? La violencia de género, la configuración de una desigualdad social. Entonces, aquí vamos ya dándole tratamiento sociológico, porque aquí ya nos apartamos de los análisis periodísticos. Porque hay bastante análisis periodístico que ustedes pueden leer en los periódicos, en internet, también en Facebook, en Instagram. Ustedes leen, tienen contacto con el problema. Pero muchas veces solamente son las noticias. Las noticias y son las interpretaciones periodísticas que se hacen. Nosotros nos estamos como ya involucrando en una forma más íntima con el problema, porque ya lo vamos viendo con una categoría de análisis. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que esta clase, cuando ustedes le hagan dentro del dossier un resumen y le hagan el abstract, ¿de acuerdo? El resumen de la clase, tienen que mencionar como palabras clave, por ejemplo, violencia de género. Eso, si no lo hacen, es un pecado. Y la otra es desigualdad social. ¿Sí? Entonces, en los análisis que se han venido planteando, se ha hecho hincapié en las desigualdades. ¿Se han fijado ustedes? Que, por ejemplo, cuando hemos estado hablando, por ejemplo, de otros aspectos de la realidad, ¿sí? El problema de la salud, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la educación, ¿sí? Tuvimos que hablar de la desigualdad. Y vemos pues que el acceso a la salud configura una desigualdad social, que el acceso a la educación también configura un acceso a la desigualdad. Y cuando estuvimos hablando también de la economía, el problema del desempleo, ¿sí? Que también es una expresión concreta o manifestación de una desigualdad. Gente que, grandes contingentes poblacionales que no tienen acceso a un empleo digno y decente. Entonces tienen que dedicarse, por ejemplo, al sector informal. Entonces, ya lo vemos como una desigualdad, no como un problema, ¿sí? que se vislumbra en la escena diaria, en la escena social, ¿sí? Como hacen los periodistas. De nuevo, caigo en lo que hacen los periodistas, aunque yo retomo lo que los periodistas dicen, porque así debe de ser, ¿verdad? Porque no puedo negarlo. Ellos también, como personas que andan buscando la verdad y configurándola en noticias, ellos también tienen soporte. Ahora bien, yo lo que tengo que hacer es procesar. Y es lo que estamos haciendo. Entonces, la violencia de género como una configuración de una desigualdad social. Entonces, vemos pues que
que el problema se ha visibilizado dentro de las medidas preventivas o protocolos de convivencia, como lo fueron o lo han sido las cuarentenas domiciliar obligatorias. ¿Sí? Las cuarentenas domiciliar obligatorias. Es como fue el contexto de las cuarentenas domiciliar obligatorias. Este es ojo con esto. No, yo me atrevo a decir, sin temor a equivocar, desde una posición de sociólogo, que las cuarentenas domiciliar obligatorias han sido como el caldo de cultivo para que el problema de la violencia de género se complicara. Bien, entonces tenemos aquí pues una idea que a mi modo de ver es muy importante que la maduremos en clase, obviamente, ¿sí? Y quisiera que, bueno, Evelyn Contreras, podrían leerla, por favor. Evelyn Contreras. Bueno, Zaira, ¿podría leerla? Sí, licenciado. Bueno, Ahorita gracias. dice, en El Salvador, para enfrentar la pandemia COVID-19, se decretó el estado de emergencia y de excepción desde marzo a desde marzo a junio del 2020. Y la medida preventiva que significó como el caldo de cultivo para la configuración de la violencia de género fue la cuarentena domiciliar obligatoria. La ONG Médicos del Mundo informó que en ese mismo periodo se registraron en el país 21 feminicidios, visibilizando cómo la violencia de género significó un riesgo mayor que el mismo virus y ello aunado, dice, al aumento durante el confinamiento del 70% de las agresiones en contra de las mujeres en las relaciones cotidianas de familia. Por su parte, la plataforma periodística Conectas informó de 26 feminicidios, 60 denuncias de violación y 2.318 mujeres agredidas en un país en donde muchos casos quedan en el ámbito privado y sin denunciarse. Bueno, entonces aquí estamos hablando ya de algo bien concreto. Como ciertos análisis periodísticos nos dan a nosotros datos para poder decir de que específicamente fueron esas cuarentenas domiciliares en donde se vino a configurar el problema del alza de la violencia de género. Fíjense que solo en ese periodo de marzo a junio del 2020, estamos hablando del 2020, sucedieron 21 feminicidios. Imagínense, 21 feminicidios. Ahora bien, yo no sé si hay claridad de lo que es un feminicidio. Pues fíjense que es un homicidio. Claro. ¿Sí? En primer término, si usted quiere, ¿verdad? Toda agresión, ¿sí?, hacia un ser humano es un homicidio. Toda agresión que desemboca en muerte, en una muerte, en un asesinato, es un homicidio. ¿Sí? Independientemente si es hombre o mujer. Es un homicidio. Pero ya cuando nosotros elevamos ese homicidio a la categoría de feminicidio, entonces tenemos que sustentar eso. Sustentar por qué se llama feminicidio. Y en primer lugar, y ustedes van a caer desde ya con este planteamiento, de que en primer lugar tiene que ser alguien del sexo femenino. ¿Sí? Sexo femenino. Aunque en El Salvador los que analizan el problema ya toman en cuenta, ojo, ya toman en cuenta género, otro género. Pero este es asunto de análisis, de que puede ser oportunidad en
en otras clases, o puede ser motivo de que un día de estos en la universidad se pueda lograr pues hacer un debate. Entonces, el feminicidio, en primer lugar, es un homicidio provocado a una mujer. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que el homicida tenga un vínculo íntimo con esa persona, con esa mujer. ¿Sí? Un vínculo íntimo. Puede ser un cónyuge, puede ser un compañero de vida, puede ser un hermano, ¿sí? O puede ser un hermano, puede ser también el padre o la madre, puede ser un familiar, un tío, el abuelo. ¿Sí? Entonces, ya estamos estableciendo un segundo requisito. ¿Sí? Un segundo requisito. Entonces, que sea una mujer, ¿sí? Y que el que le haya dado muerte tenga un vínculo íntimo con él. El otro requisito sería, pues, que que al provocarle la muerte haya también habido agresión sexual. Ojo con esto. Este es otro requisito. Que por ser mujer haya sido agredida sexual. Tercer vínculo. Y un cuarto vínculo, que esa persona, o sea, esa mujer, ¿sí? También pues haya tenido pues un vínculo, ojo, un vínculo no solo íntimo, ¿sí? Y haya sido agredida sexualmente, sino que ese vínculo también haya tenido un espacio y un tiempo con el agresor. Por ejemplo, ustedes saben que en una pareja para considerarse pareja o matrimonio, deben de convivir un tiempo. Deben de convivir cierto tiempo. Yo no sé, algunas de ustedes son, entiendo que son casadas o tienen alguna relación con una pareja, y entonces lo que define esa relación es el tiempo y el espacio. Mira, aquí ya estamos vinculando el tiempo y el espacio. Entonces, por ejemplo, el que agrede a una mujer y esa agresión termina en un feminicidio, es que ese también haya convivido con esa persona. Entonces, hemos señalado cuatro requisitos para que sea denominado ese homicidio como feminicidio. ¿Sí? O sea, que no podemos, como dicen, de una forma, digamos, espontánea, decir que la muerte de una mujer es inmediatamente un feminicidio. Por ejemplo, una mujer que muera, por ejemplo, en un asalto en un bus o en un microbús, no podemos denominar que sea un feminicidio, porque fue una situación espontánea, el agresor fue un agresor eventual, etcétera, etcétera. Así que quede bien claro, ¿por qué se le va a llamar feminicidio a un homicidio de una mujer? No sé si hay algún comentario, ¿sí?, sobre lo que se está planteando. Quisiera saber, por ejemplo, las compañeras que ya son madres y que conviven con compañeros de vida o con cónyuges. No sé qué dice usted, Zaira. Dígame, licenciado. Escuchó todos los planteamientos sobre por qué un feminicidio es un feminicidio. Un feminicidio es un ¿qué me dijo? Es que me están fallando los audífonos. Entiendo. Entonces,
Vamos a dejarlo mejor para otra oportunidad. Resuelva lo de los audífonos, oye, por favor. Vaya. Bueno, entonces vean, como el tiempo ya se nos está acabando, vamos a